¿Qué tal? Estamos nuevamente en Encuentros Muleros y vamos a insistir. Hay 49, casi 50 muertes por las que el gobierno tiene que dar explicaciones. No vamos a cejar en ese empeño. Tenemos además ahora acumuladas las muertes de protectores del ambiente. Pero tenemos que hablar sobre lo que sigue ocurriendo en la vida del país y por eso tenemos esta tarde a Claudia Cooper. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Gracias por invitarme. No, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Claudia, pasaron más de 100 días, bastante más desde el inicio del gobierno de la señora Boluarte, y querríamos saber tu impresión sobre el modo en que se ha desenvuelto el manejo de la economía después de Castillo. Hay una marca en el tiempo y un sentido que queremos saber es distinto o no a lo que venía pasando antes. ¿Cuál es tu evaluación? Mi evaluación es que en el manejo de la economía es que hemos retomado por lo menos la capacidad técnica, ¿no es cierto?, en el manejo económico. Yo creo que inclusive el gobierno de Castillo nunca se llegó a perder. Creo que el MEF fue uno de los baluartes, pero al tener el resto pero siempre había el riesgo, ¿no?, de que en qué momento perdíamos eso. Ahora, la economía peruana está hoy día atacada por varios temas, ¿no? Uno es esta herencia de una situación de mucho temor para los consumidores a gastar en temas de largo plazo, para los consumidores a invertir. Creo que si bien se ha recuperado cierta estabilidad, tenemos el tema climatológico, tenemos el tema político, y creo que el gobierno ha tomado una posición hacia recuperar por lo menos el interés en que el sector privado sea quien nos empiece a generar una recuperación. La economía tiene dos partes, tiene las reformas y tiene un crecimiento que ayuda en el corto plazo, ¿no es cierto?, a reactivarnos. Esa apuesta sí se ve en el gobierno de Dina Boluarte, apostando por un sector empresarial que hoy día tiene una institucionalidad que podría, con su inversión, hacer crecer la economía en el corto plazo, mientras se desarrollan reformas que obviamente el Perú necesita, ¿no?, como este tema de la infraestructura, que necesitamos mejorar la capacidad de hacer infraestructura en el Perú, pero en el corto plazo necesitamos una inyección. El PBI se está cayendo, la inversión se está cayendo, y creo que lo que le falta un poco al gobierno es dar esas muestras claras, señales claras de una apuesta real, más que solamente la intención. Es decir, tenemos que tener un proyecto grande que salga, uno o más, porque el proyecto grande no solamente genera el PBI directo, sino que da la sensación que hay un compromiso con el país de alguien que ya lo tuvo y genera efecto de demostración. Cuando yo estaba en el ministerio, para nosotros era importantísimo, eso era la señal. Un gran proyecto minero, un gran proyecto de infraestructura, un gran proyecto de inversión en lo que sea, empieza a generar un efecto, ¿no? Eso es en el corto plazo. Yo no creo que el Perú necesita reformas adicionales, porque hay otros temas que seguramente vamos a hablar más adelante, pero en el corto plazo, y el gobierno de Dina Boluarte lo tiene porque tiene las alianzas políticas para poder hacerlo, necesita empezar a dar señales, tienen que empezar a salir proyectos grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay empresarios que están comprometiéndose con el Perú y eso empieza a generar un efecto de demostración y empieza a ver el círculo, porque las cifras no son buenas. Crecimiento y reformas son, creo, las dos patas de este puente. Pero al comenzar tu comentario, sugeriste que el Ministerio de Economía y Finanzas había sido, en el medio de todo, Sí, un sector que se había conservado, que había logrado conservar cierto margen de autonomía, incluso durante el periodo de Castillo. sí. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo podemos explicar que un ministerio, siendo formalmente uno más de los ministerios, puede tener tanta, o puede haber acumulado tanta fuerza relativa como para incluso haber logrado ese efecto de conservación relativa durante el periodo de Castillo? Porque hay una cosa en la economía peruana que sí se ha institucionalizado en todos los peruanos, que es la estabilidad. No hay nada más poco popular que la inestabilidad de precios, por ejemplo, o la inestabilidad de tipo de cambio. La dolarización en el Perú nos ha generado una fortaleza, que es que en cuanto el tipo de cambio empieza a subir, lo sentimos todos. En el Perú, uno viaja y los peruanos manejamos dos monedas, de rey a paje. Y eso es una cosa que no es tan fácil. Todos sabemos cómo movernos entre el sol y el dólar dependiendo de cómo se mueve el tema. Eso es un ancla muy importante hacia la estabilidad. Y entonces no hay ningún gobierno que se atreva a romperlo porque va a tener un problema de impopularidad muy grande. Ni siquiera el de Castillo. Evidentemente no lo hizo. En cuanto el cambio empezó a subir, inmediatamente se dieron cuenta
que eso era mucho más complicado de hacer de lo que parecía, porque todos los peruanos ya sabemos lo que implica la estabilidad. Pasamos por el trauma de la hiperinflación en los 80. Muchos no se acuerdan, pero en el tipo de cambio es un elemento... Aprendizaje genético derivado de la crisis de los 80, ¿no? Ahora, son 3 entidades las que estarían conformando este pilar, ¿verdad? Sí. El BCR, la Y la Superintendencia de Banca Superintendencia de Seguros. y el Ministerio. Y hay otras entidades interesantes, ¿no? COFIDE, el Banco de la Nación, que pueden tener todos sus problemas, pero en realidad el sector economía es un sector que de alguna manera, porque la estabilidad bancaria también es importantísima, ¿no? Entonces, en el momento que eso se empieza a quebrar, el cambio sube y todos empezamos a decir, ojo, hay que tener acá cuidado. Y eso se ha institucionalizado, es muy difícil romperlo ya. Ahora, claro, en el gobierno Castillo había la sensación de que a cuánto podíamos aguantar, ¿no? Por eso te digo que al final ese riesgo se ha disminuido. Un nivel de exposición objetivo era el que registramos. Pero en todo caso, tú dirías que, cuando dices institucionalizado en ese sector, tú dirías que una de las patas de la mesa, de la forma de organizar la economía pública, está fuertemente asentada y eso sería lo que explica que el MEF haya mantenido este... Es muy costoso romperlo, políticamente muy costoso. Incluso en el corto plazo. En el ciudadano a pie. Incluso en el corto plazo, ¿verdad? Ahora, curiosamente dicho, la economía política tiene 2 grandes pies, el crecimiento, y tú encuentras entonces que los mensajes políticos de Dina Boluarte apuntan, convocan, pueden calar en generar confianza a inversión privada, al desarrollo de proyectos. Pero es que les falta algo, les falta el mensaje gol. Concretado en un más proyecto, que en un proyecto lanzado. en un proyecto, en una decisión, algo que implique, tú lo ves en el discurso político, pero a nivel más técnico todavía no se ve el gol, ¿no? Falta tomar pie, más allá de solamente el sector público, porque lo que sí vemos es vamos a destrabar las inversiones públicas, vamos a ponerle millones a la economía. Eso no va a ser tan en el corto plazo. Lo que va a generar goles en el corto plazo es el sector privado. ¿Y tú creerías que ese defecto viene por el modo en que el régimen está ahora impregnado de incertidumbre? Me refiero, por ejemplo, a la cuestión del tiempo. El régimen ha empezado a mostrar señales de poder durar hasta el 26, todavía con puntos suspensivos hace muy poco. Hasta hace 2 meses, el tema en discusión era el adelanto de elecciones generales. ¿La incertidumbre en el tiempo afecta la posibilidad, es una pregunta, de concretar esas señales a las que llamas el gol? No, yo creo que falta un poco darse cuenta de que hay cosas más pedestres que se requieren hacer, ¿no? No es tanto el gran anuncio, sino tiene que haber una cosa tangible, materializada. El simplemente decir tengo la voluntad no resuelve. Hay que tratar de... Yo me acuerdo en la época nuestra no era fácil, inclusive era un gobierno bastante de derecha, y no era fácil sacar los proyectos, porque el funcionario además muchas veces tiene miedo, ¿no? De hecho, destrabar entró como la palabra destrabar ya se ha vuelto, ¿no?, un tema, por eso no la quería decir, porque en nuestro caso fue muy complicado. Pero hay que empezar a meter un gol y ver la posibilidad de que ese funcionario sienta que políticamente tiene respaldo. Sin, obviamente, teniendo todos los controles y toda la transparencia que se necesita. Pero hay proyectos, y el Banco Central los tiene listados, que hay que empezar a sacar, y yo creo que son bastante saludables, ¿no? Ahí no va a haber ninguna, pero hay que empezar a mirarlos y empezar a dar el soporte político para que esos proyectos salgan, ¿no? Soporte político era la razón por la que te mencionaba como interferencia esta cuestión de la incertidumbre. Tiene un apoyo político suficiente. No tiene el apoyo probablemente de la población, que le falta, pero apoyo político tiene, y tiene del sector que la va a ayudar en eso, ¿no? Por lo pronto del Congreso y por lo pronto de un sector importante del empresariado. Sí. Las lluvias y la enorme secuela que han dejado en este verano constituyen una fuente de interferencia que puede estar afectando este proceso de concreción que reclamas. Para eso no, digamos, para el tema del proyecto, de tener un gol, de ver qué cosa emblemática quiero sacar, no. El problema sí es más complicado, es en el apoyo a la población, que es el gran talón de Aquiles del gobierno. Hay que mostrar gestión ahí porque necesita ella apoyo popular. Pero más bien yo sí creo que tiene las alianzas políticas necesarias. Lo que le falta es apoyo popular, y ahí sí es donde puede ser digamos, donde va a tener que atacar el tema de una buena gestión en el tema climatológico. Y donde podrían estarse concentrando los efectos de estas 2 interferencias: incertidumbre en el tiempo, todos los problemas que han habido en provincias, ahora las inundaciones.
Pero pasemos a la otra parte de la agenda. Reformas institucionales. ¿Cuánta capacidad ves en este gobierno para lanzar un programa de reformas mínimas que puedan resolver esa discusión que se ha tenido todo este periodo sobre la insuficiencia del solo crecimiento para sostener ya no solo la economía, sino al país como un país viable, integrado? Yo creo que no le podríamos pedir solo al gobierno eso. Creo que tú y yo, los economistas, los empresarios, tenemos que empezar a discutir cosas distintas, ¿no? El Perú es un país bien raro, es un país donde más de 2/3 de la población vive completamente fuera de todas las discusiones que estamos teniendo tú y yo. Y si no empezamos cómo abordar eso, cómo incluir a la gran mayoría en un proceso moderno de crecimiento, en un proceso moderno de progreso, en lo que vamos a terminar es deteriorándonos cada vez más. Lo que hablamos del norte y de las lluvias es que tenemos un sector público absolutamente desinstitucionalizado para poder atender el tema. La inversión pública cada día se ha convertido en algo más inoperante. Y eso han sido sucesivos gobiernos que han buscado bajar el estándar, ¿no es cierto?, de esa infraestructura pública. Y lo que estamos teniendo hoy día es el resultado de eso. Así quiera, ahí necesitamos una reforma mayor. Y que implica el sector empresarial, porque ¿quién va a ejecutar eso? Son las empresas. Entonces, ahí tenemos un problema más grande. Pero todos tenemos que empezar a discutir políticamente cómo incorporamos a la gran mayoría del sector económico del país. Hace poco Eduardo Galeán decía en un texto que publicó al final de la pandemia que la única forma de retomar una agenda de reformas es generar las reformas desde la sociedad civil, gremios, sindicatos, población organizada, generar demandas que puedan movilizar al sistema político. Veo que estás en mucho coincidiendo con eso, pero mencionaste un tema que creo que es clave en este momento, pensando en crecimiento, pensando en reformas y pensando en viabilidad política. Lo que hemos venido llamando informalidad. ¿No sientes que la economía pública ha estado en estos últimos 20 años muy concentrada en la mirada capitalina de las cosas, en la mirada hacia lo formal, donde está el ámbito de lo recaudable, y mirando muy poco cómo ha venido desplegándose el país en general? Sí, y sobre todo que al tener un desconocimiento de cómo funciona el sector informal, de lo con lo cual yo me incluyo, todas nuestras, digamos, aproximaciones al tema ha sido incorporarlos vía una reducción de estándares. Flexibilizando reglas. En la inversión pública ha sido clarísimo, ¿no? Hemos dicho, bueno, yo te doy el dinero y tú ejecutas, y hemos creado una actividad empresarial alrededor de eso, que no esté en la capacidad de hacer la infraestructura con la capacidad que se necesita, digamos, la calidad que se necesita. En el tema tributario hemos creado una cantidad de regímenes que no formalizan nada, con la idea de, en teoría, incorporar a un sector, y lo único que ha hecho es distanciarnos cada vez más, porque tenemos un sector que tiene un régimen en ambas cosas, en el tema de construcción o de inversión de infraestructura y en el tema tributario. Cada día somos un país más esquizofrénico, porque la incorporación no es crear dos regímenes, crear dos tipos de ciudadanos, o dos tipos de empresas, digamos, ¿no? Tenemos que empezar a discutir, y eso no lo estamos teniendo, y no lo vamos a traer ni de Francia, ni de Alemania, ni de Estados Unidos, porque es una particularidad nuestra, y vamos a tener que ser creativos en eso. Es como que tuviéramos que terminar de hacernos cargo de ser el país con una tasa de informalidad tan alta que ya es difícil usar la palabra, ¿verdad? Porque te confieso que la construcción de informalidad a mí me sigue denotando que hablamos de marginalidad. ¿No? Y en este país, el 80% del país no puede ser marginal, el 20% restante. Nosotros somos los marginales. Correcto. Entonces tenemos que volver a ese enfoque. ¿Tú crees que proyectos o programas como el que intentó la formalización de la minería no regulada, o programas como el que intentó titular la vivienda invadida, agregan ahora que estamos intentando cambiar la mirada, o hay que repensar también en ese tipo de acciones públicas? Yo creo que hay que repensarlo, porque todos esos, digamos, todos estos intentos que hemos tenido, tenemos que empezar a generar la confianza, ¿no? Lo que tenemos es que son regímenes muy impuestos en normas. Esa es otra cosa en la que yo también caí, como era, creemos que sacando normas solucionamos todo, ¿no? Y entonces hay las miles de reformas que se hacen legislativas para, en teoría, cambiar al país, y no cambiamos nada. Lo que estamos haciendo es haciendo la brecha cada vez más alta, cada vez más difícil interpretar cuáles son las reglas de juego, porque no... Entonces hay que estar presente en las regiones, hay que entender exactamente qué es lo que necesitan, porque al final estamos hablando de un país profundamente emprendedor. Y ese país profundamente emprendedor tiene que tener una regla de juego que nos permita unirnos y no generar cada día una brecha más entre el sector formal grande, absolutamente productivo y competitivo a nivel internacional, y ese otro Perú, que no conversa para nada con...
Y cada día nos estamos separando más. Claudia, tú has sido ministra de Economía y ahora, por una serie de razones, estás viajando mucho hacia el interior del país. Sí. ¿Cambia tu mirada esta interacción permanente con población, con sectores, con ciudades en formación, con otro ambiente que está fuera del ámbito en el que se mueven cosas como el Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, en diferentes ámbitos. Yo trabajé mucho en el sector financiero y, por ejemplo, hay una parte que el sistema financiero sí entendió. La regulación digital en el sistema financiero para el Perú ha sido transformadora y creo que si la comparas con el resto de la región ha sido realmente importante. Todos los peruanos usamos ahora algún tipo de medio digital para pagar. Eso, cuando uno empieza a ver que hay cierta formalización, yo creo que se debe a eso. Y el sector bancario entendió, a la hora de lidiar todo el tiempo con MIPES, que tenía que darles un servicio que las beneficiara, o sea, que realmente las ayudara, y no era un tema de simplemente no te doy ningún... En el sector minero sí hay la posibilidad, porque estamos conviviendo, ¿no es cierto?, con una cantidad de empresas privadas pequeñas alrededor de esas minas, absolutamente interesante como para crear algún tipo y separar las buenas de las malas, porque hay de todo, como en todas partes, ¿no? Tenemos que empezar a generar algún tipo de modelo, ¿no es cierto?, que nos permita hacer que esas empresas crezcan, sean competitivas y que puedan generar infraestructura de calidad. Porque esa es la demanda. Hay una creación de empresas gigantescas, todas alrededor de la creación de infraestructura. Ahí, sin embargo, me preocupa percibir, no sé si compartes esta impresión, que todavía hay un todo no diferenciado entre emprendedores, personas que desarrollan actividad económica no regularizada, donde, digamos, la cuestión tributaria se seguirá discutiendo, en recaudación y evasión, y economías ilegales fuertemente estructuradas. Hace poco, Valdés, Sombrío y Vera publicaron la segunda edición de su compendio. Y una de las cosas sorprendentes que tiene es el modo en que se ha reacomodado la lista de economías ilegales con mayor tasa de acumulación estimada. La minería ilegal resulta ahora casi 2 veces más potente que el narcotráfico interno en esa lista. ¿Cuánto daña esta no diferenciación? ¿Cuánto daña este predominio, esta influencia de las economías ilegales en el modo de ser de lo que actualmente es nuestra economía? Tremendamente. Lo que pasa es que todo eso se desarrolla en un marco, digamos, es mucho más fácil de desarrollar todo el tema ilegal. Eso no lo conozco tanto porque en el mundo, en la región donde yo estoy no hay tanta economía ilegal. Hay más una informalidad y hay ilegalidades de otro tipo, ¿no? Corrupción, pero no hay Pero claro, en un caldo de cultivo tan opaco como la informalidad es mucho más fácil desarrollarte. Yo creo que para empezar a generar un círculo más virtuoso, el ambiente en el que se mueve todo esto tiene que ser mejor. Es diferenciar a aquellos a que queremos potenciar, que son capaces de generar una confianza mayor en el sector empresarial bueno y mientras tanto castigamos temas que son inaceptables. Yo creo que minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico, tráfico de personas. Tráfico de personas, son cosas que necesitan de alguna manera algún tipo de castigo, pero no se puede solo castigar, ¿no? Hay que hacer zanahoria y garrote, es a mí lo que siempre me ha encantado. O sea, te castigo por acá, pero si darte la posibilidad y además hacerte creer que lo puedes hacer, de irte por el otro lado y ser exitoso de otra manera. Ahora, eres de formación liberal. Totalmente. Yo casi diría, eres una liberal clásica, sí, no una monetarista, sino más bien clásica. Sí. ¿Ha modificado reconocer la informalidad o el entorno que estamos llamando informalidad, tu percepción sobre el papel del Estado en la economía y en la sociedad? Es fundamental el papel del Estado, porque hay cosas que el sector privado no puede hacer, no sabe hacer. Nos está pasando a nosotros que la población, entre la incapacidad del Estado, está pensando que el sector privado lo haga todo. Y el sector privado no lo sabe hacer, no tiene el ADN. O sea, las economías prósperas son aquellas que sacan de sus agentes económicos lo que saben hacer de mejor manera. O sea, hay división de funciones, ¿no? Hay cosas que son propias de un funcionario que tiene la vocación de hacer servicio público. La empresa no tiene esa vocación. Entonces, pedirle que lo haga no lo va a hacer bien. Y vamos a tener problemas como los que hemos tenido muchas veces cuando el sector empresarial buscó hacer temas sociales, no le sale, pues, ¿no? Porque además, si lo hace, no va a generar espacios públicos al hacerlo. Lo que va a hacer es generar formas de paternalismo. Exacto, no lo va a hacer bien y van a ser temas de corto plazo, no es su habilidad. Y entonces termina metiendo la pata o no haciéndolo óptimamente. Y el mundo ya no está para que hagamos todos todo, ¿no? Hay la especialización, el Estado tiene que hacer lo que le toca y el sector privado. Y tienen que ser estados fuertes. Eso es entonces, Claudia, una invitación a repensar una serie de cosas, ¿verdad? Sí, absolutamente. Hemos estado con Claudia Cooper, ex ministra de Economía, una de las mentes más claras en la economía local, pensando
en nuestro momento presente. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, César, por la invitación. ¡Hola! Somos el elenco de ¡Cable! Y queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Compremos tus entradas aquí! ¡Los esperamos! Solo estamos ¡Por un mes! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. LaMula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.